Esta primera semana del año sirve para hacer balance del que termina y también para prestar atención a los cambios que trae el 2024, y el ámbito fiscal es uno en el que hay novedades que nos afectan a las decisiones que tomemos durante los próximos meses y también a nuestra declaración de la renta. De todas esas claves, esas novedades para este año, vamos a hablar hoy con la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, María Teresa Gómez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ver si tratamos, ¿no?, de clarificar todos los cambios que traen este año, porque es cierto que a veces tenemos esa confusión, ¿no?, de lo que nos implica para la declaración de la renta, lo que hay que tener en cuenta este año, que ya nos afectará para el siguiente, ¿no?, para el 2025. Sí, siempre a principios de año pensamos en las cosas nuevas que vienen para el año 2024 y tenemos una pequeña confusión en lo que realmente tenemos que declarar en junio de este año 2024, que se refiere al año anterior, el que terminamos hace 5 días. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que sirve hasta 31 de diciembre y lo que va a servir a partir de 1 de enero. Hay esa confusión, hay que tenerla clara, y por eso al principio tenemos que ver realmente qué es lo que podemos seguir haciendo y lo que no. Para evitar que luego no haya sustos, ¿no?, cuando tenemos que presentar esa declaración. Vamos, si te parece, a detallar algunos de esos cambios, de esas novedades que trae este año 2024. Nos las va a contar Blanca. Sí, y hay varias que tienen que ver con los impuestos que pagamos aquí en la comunidad. Una de ellas tiene que ver con el IRPF. El Gobierno de Aragón ha aprobado una deflactación del tramo autonómico de alrededor del 5%, que afectará a las rentas de menos de 50.000 euros. Además, hay cambios en los impuestos de sucesiones, donaciones y también de patrimonio. Pensando en la declaración de la renta, en quienes están obligados a presentarla, el mínimo pasa de los 14.000 euros a los 15.000. Los que declaren ingresos por encima de esa cantidad serán los que tendrán que hacer la declaración. Y también hay cambios para los autónomos, que van desde la obligatoriedad de declarar, sea cual sea su caso, y otros que tienen que ver con la facturación electrónica o con el IVA. En cuanto a las deducciones, novedades también para quienes alquilen una vivienda. Se modifican los porcentajes que pueden deducirse, y si hemos comprado un vehículo eléctrico podremos optar a una deducción del 15% del precio de la compra. Gracias, Blanca. Pues vamos a ir ahora al detalle de todos esos cambios. Hemos visto que hay algunos que afectan a Aragón, a la comunidad, empezando con esa deflactación del IRPF, ¿no?, los impuestos que afectan al tramo autonómico, que además, digamos, que se aplica con carácter retroactivo, porque ese sí nos va a afectar a nuestro ejercicio del año 2023. En el año 2023, casi al final, se aprobaron una serie de medidas fiscales. Entre ellas fue la deflactación de la tarifa, es decir, aquellos escalones que nosotros tenemos en la escala para tener que pagar impuestos aumentaron el tamaño, ¿no? Entonces, al aumentar el importe por el cual nosotros tenemos que pagar un porcentaje de impuestos, también es una forma de disminuir esos impuestos que estamos pagando, ¿no? Esos escalones más altos permiten tener hasta un ahorro de 157 euros anuales, que no son mucho, pero que siempre ayuda a todos a salir adelante. Esta medida, aunque se aprobó durante el año 2023, sí que afecta a todos los rendimientos que se han generado durante este año y sobre todo a partir del 1 de enero para el año 2024. Ese será uno de los cambios que notaremos en la declaración de la renta, que, como saben en casa, a partir del mes de abril tenemos que estar ya pendientes. Hay otro cambio también que hemos comentado, que también afecta al año 2023, a esa declaración, que es el mínimo exigido para presentar la declaración de la renta, que nos contaba Blanca, pasa de 14.000 a 15.000 euros. En la última declaración que hicimos en el año 2023, que se refería a 2022, el límite mínimo por el cual podíamos nosotros decir que no teníamos obligación de hacer declaración de renta eran 14.000 euros. Ahora ese límite ha pasado a 15.000, es decir, la declaración que nosotros hagamos este año, que corresponde al año que acabamos de terminar, el límite mínimo para poder hacer declaración son 15.000 euros, siempre y cuando tengamos más de un pagador. Cuando tenemos un solo pagador, el límite sigue estando en los 22.000, eso no se ha tocado. Pero cuando haya más de 2 pagadores y el límite de la suma de los dos sea mayor a 1.500, entonces tendremos el límite de 15.000 euros. Bueno, pues una
cuestión más a tener en cuenta para la declaración de la renta. Hemos visto también hay cambios en los impuestos, por ejemplo, en el de sucesiones o en el de donaciones, ¿no? Se reducen una serie de bonificaciones ya existentes o también se eliminan algunos requisitos previos, ¿no?, que había para poder beneficiarse precisamente de esas deducciones. Sí, bueno, cuando nosotros queremos traspasar nuestro patrimonio a nuestros familiares o a quien nosotros hayamos decidido, sabemos que estamos sujetos a impuestos. No podemos regalarlo y que no tenga consecuencias. En el caso de las sucesiones, que es cuando alguien fallece, los familiares directos, que son los hijos, el cónyuge, los descendientes directos, sí que tenían bonificaciones y tenían reducciones que se han ampliado para este año 2024. Cuando nosotros heredamos de nuestro padre, de nuestra madre, teníamos una reducción de hasta 500.000 euros que se amplía con una bonificación del 99% de lo que heredemos de más. Es decir, si nosotros nos toca heredar 2 casas que suponen 500.000 euros y una cuenta que supone 100.000, por ejemplo, hemos tenido esa suerte, esos primeros 500.000 estarían reducidos a cero y sería como que no hemos heredado nada de cara a los impuestos, estarían exentos. Pero el exceso de esos 500.000 tendrían una bonificación del 99%, que eso supone pues que en la práctica casi no tengamos que pagar impuestos. Pero esta medida está pensada principalmente para la familia directa, los padres, los hijos, los descendientes y el cónyuge. Si yo voy a heredar de un tío, pues lo siento, pero hasta ahí no nos han aplicado ese tipo de bonificación, que es muy interesante. Lo mismo sucede cuando tenemos que donar. Vamos a pensar que queremos donar a nuestros hijos. Hasta ahora había un límite, que eran 100.000 euros en la donación, que continúa, pero tenía un pero, y el pero era que nuestro hijo no podía tener más de 100.000 euros en patrimonio. Si tenía una cuenta con 105.000 euros ya no podíamos acogernos a ese beneficio, ¿no? En este caso se ha suprimido la necesidad de tener un patrimonio inferior a 100.000 euros. Entonces ahí tenemos un beneficio. Y además se ha complementado esos primeros 100.000 euros que nosotros donemos a nuestros hijos con tipo cero, es decir, no tiene que pagar impuestos. El exceso que paguemos que le donemos hasta 500.000 va a tener también una reducción del 99%. Dependerá muchas veces de la edad que tenga nuestro hijo, de las condiciones en cómo lo hagamos. Tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlo dentro del periodo voluntario de declaración del impuesto. Hay que ver perfectamente en qué condiciones y instrumentarlo, porque si no podemos meter la pata en algún sitio y luego perder esos beneficios tan interesantes. Mirar todos los detalles, ¿no?, antes de ejecutarlo, pero en cualquier caso, tanto para las herencias como para las donaciones en vida hay una serie de cambios a los que hay que prestar atención. Y también veíamos en esa pantalla el impuesto de patrimonio afecta también a los límites, ¿no?, para tener que hacer una declaración. Hasta el año 2022, y digo 22 porque es otra de las normas que se ha aprobado en el 23, que afecta también al 23, ¿no? El impuesto de patrimonio en Aragón estaba exento o no teníamos que hacer declaración siempre y cuando nuestro patrimonio no fuera superior a 400.000 euros. Con la modificación, ese límite se ha ampliado y ha subido a 700.000. Es decir, todas aquellas personas cuyo patrimonio de forma individual, el que tengan ellos, independientemente del que tenga su cónyuge, el que tengan ellos, sea superior a 700.000 euros, excluida la vivienda habitual, no tendrán que hacer declaración. Pero si yo lo supero, entonces sí que tengo que hacer el impuesto de patrimonio. Por debajo de 700.000, ¿no?, quedan excluidos. Eso Vamos ya es. con otros cambios que afectan, que ya no solo afectan a Aragón, están ahí para el resto de comunidades. Hablamos de los autónomos. Hay una novedad principal, ¿no?, que ahora es que la declaración es para todos. Bueno, efectivamente. Ahora la declaración de todos aquellos que tengan una actividad económica tienen que hacer su declaración de renta sí o sí, aunque no hayan ganado nada. Hasta ahora había unos límites que decían que si yo no facturaba más de 1.000 euros en un año y no tenía ningún otro tipo de ingreso, no tenía obligación de hacer declaración. Bueno, pues ahora lo que se ha corregido es ese importe, se ha eliminado. Si yo realizo una actividad económica, sí o sí tengo que presentar mi declaración de renta. ¿Y por qué? Muy sencillo.
yo tengo que presentar mi declaración de renta porque mis cotizaciones a la Seguridad Social como autónomo van a depender de mis declaraciones, van a depender de lo que yo he ganado o he perdido. Si yo tengo que hacer unas cotizaciones a la Seguridad Social en función de mis beneficios, la Seguridad Social lo que va a hacer a año vencido, es decir, al año siguiente, va a ver qué es lo que yo he ganado y he declarado que he ganado para poder modificar aquello que yo he pagado para tener mi derecho a la jubilación, al médico, a cualquier tipo de prestación. Eso es algo que seguro que les suena a los autónomos que ya están en activo, ¿no? El 2023 hubo una serie de cambios, se ha tenido que comunicar los rendimientos que se esperaban, ¿no? Y ahora precisamente en el 24 es cuando la agencia tributaria va a confirmar si esa previsión es así o si se ha ganado más, si se ha ganado menos. Ahí también habrá una serie de modificaciones para el autónomo. Hasta el 31 de octubre había de plazo para comunicar a la Seguridad Social una previsión de los ingresos y los beneficios que podías tener tú dentro de tu actividad. A veces no se ha cumplido ese plazo porque es cierto que era a lo mejor un poco complicado para el autónomo que no tenía ayuda de un profesional detrás el poder comunicarlo o a través de los portales que se habilitaron para ello. Independientemente de que lo haya comunicado y haya podido ajustar su cuota durante este año 2023, cuando haga su declaración de renta en el año 2024, la Seguridad Social va a ser informada por la agencia tributaria de los rendimientos reales que ha tenido. Entonces, si ha habido una diferencia en lo que había estimado con lo que ha ganado realmente, va a haber un ajuste que se realizará a partir de julio del año 2024, en el cual, si yo he pagado más seguridad social de la que realmente me correspondía, me van a devolver ese dinero, y si yo he pagado de menos, me lo van a pedir. Pero va a ser la Seguridad Social quien se comunique directamente con el obligado, con el autónomo. No va a ser el autónomo de forma voluntaria quien vaya a solicitar esa regularización de las cuotas del año anterior. Y una cosa más de la que tienen que estar pendientes los autónomos a medio plazo, ¿no? Porque va a haber una serie de cambios con lo que tiene que ver con la facturación electrónica, y que especialmente para las pymes, ¿no? Parece que va a ser, bueno, pues algo más farragoso, ¿no? Tienen que prestar atención a esos cambios. La agencia tributaria tiene como objetivo intentar sacar a flote toda la economía sumergida, ¿no? La ley de prevención de blanqueo de capitales va encaminada también hacia allí, y lo que se va a imponer por parte de la agencia tributaria es la elaboración de las facturas que realizan las empresas y los autónomos o cualquier persona que tenga una actividad económica, realizar unas facturas que sean en soporte tecnológico, en soporte electrónico, y que ese soporte electrónico tenga unas garantías de seguridad, que no permita llevar una doble contabilidad. Es decir, yo hago una factura, luego la borro, la modifico, luego digo, no. Va a llevar una trazabilidad, va a llevar unos controles, y esos controles tienen que estar regulados y visados por la agencia tributaria. Durante este año se van a aprobar todas las condiciones que tienen que cumplir esas facturas para en el año 2025 imponer la obligatoriedad de emitir esas facturas mediante ese sistema y comunicarlas a la agencia tributaria de forma inmediata. Es decir, yo voy a hacer una factura y conforme la hago, mi sistema informático va a poder comunicarla a la agencia tributaria, y se supone que no tienes que hacer nada más. Bueno, habrá que controlar y ver qué tipo de información llega o no llega. Y hay otros cambios que no sé si también tienen que ver con este control, ¿no? Con la prevención de la economía, con aflorar esa economía sumergida, la prevención del blanqueo. Hay cambios que afectan a las criptomonedas y también a las operaciones que hacemos en las aplicaciones, como puede ser Vinted, Wallapop o Airbnb a la hora de alquilar una vivienda o de alquiler turístico. Sí, bueno, pues la agencia tributaria va encaminada a intentar conseguir información además del contribuyente. No solo que nosotros lo que le contamos en la declaración de renta sea cierto, sino que además los datos sean corroborados, sean comprobados por todos los agentes que intervienen. Por ahí la agencia tributaria ha impuesto una obligación al contribuyente y a los entidades que hacen de custodio de las criptomonedas en el extranjero, imponiendo la obligación de hacer una declaración
todos los años, que comienza del 1 de enero hasta el 31 de marzo, con un modelo específico que se ha aprobado, que es el 721, ¿no? Donde yo como ciudadano tengo que decirle a la agencia tributaria si tengo a 31 de diciembre más de 50.000 euros en criptomonedas en el extranjero, porque las que teníamos a nivel nacional ellos ya las controlaban, ¿no? Pero las que tenemos en el extranjero, que es lo que parece que se diluye más en el camino, es lo que nosotros tenemos obligación de hacer declaración. ¿Para qué? Para que luego podamos en la declaración de renta comprobar que están, ¿no? También los operadores en criptomonedas les van a contar qué es lo que hemos comprado, qué es lo que hemos vendido, qué es lo que tenemos, para poder hacer la declaración correctamente y ver si hemos tenido beneficios, si hemos tenido pérdidas y poder imputar esos movimientos. Eso en cuanto a las criptomonedas. Pero también estábamos hablando de esas aplicaciones, ¿no?, que utilizamos de nuestras ventas diarias, ¿no?, de tú a tú, que utilizamos a través de diferentes plataformas como puede ser Wallapop o Vinted. Ahí se ha impuesto también una obligación de cara a estas plataformas de comunicar todas las operaciones que nosotros hayamos hecho y superen un número de 30. Es decir, yo a ti te vendo 30 bolsos o 30 pares de zapatos, ¿no?, o superen 2.000 euros. Imagínate que te vendo una moto y la moto vale 3.000, ¿no? Entonces, ellos van a comunicar que hemos tenido esa venta. Evidentemente, cuando saquemos los datos fiscales, ¿qué va a suceder? Que va a aparecer ese dato y nosotros tendremos que comprobar si lo tenemos que declarar, si no lo tenemos que declarar. Es decir, son datos añadidos a la agencia tributaria que nosotros luego tendremos que verificar porque pueden ser ciertos o erróneos o tendremos que aportar más información. Y nos queda un último minuto para comentar dos de los cambios que veíamos también que afectan al alquiler de las viviendas, si tenemos una vivienda destinada al alquiler, y también si vamos a comprar o hemos comprado recientemente un vehículo eléctrico. Bueno, pues en el alquiler de viviendas, atención, todos aquellos contratos que se firmen a partir del 1 de enero del 24 van a tener una modificación en esa bonificación o reducción que teníamos en renta para los arrendadores. Es decir, de los importes de los alquileres que estamos ganando, que estamos cobrando a nuestros inquilinos, podíamos tener una reducción de hasta un 60% cuando la vivienda era de vivienda habitual. Esto permanece, pero se reduce del 60 al 50%. Y sí que hay una horquilla del 50 hasta el 90, que va a depender de si la vivienda está dedicada a vivienda habitual en zonas tensionadas. Zonas tensionadas son aquellas en las que hay mucho alquiler turístico, es muy cara la vivienda y los ayuntamientos determinan qué zona es tensionada o no es tensionada, para poder aplicar esas bonificaciones, esas reducciones. Si nosotros tenemos el contrato anterior al 31 de diciembre, continuaremos con la reducción del 60%, ¿no? Y luego el vehículo eléctrico, que creo que es la estrella este año, que intenta incentivar esa adquisición de vehículo eléctrico, añadiendo una ventaja fiscal a las ayudas del Plan MOVES, a la reducción de impuestos de circulación o de matriculación, como es una deducción del 15%, en la adquisición del vehículo con un límite de 20.000 euros, teniendo en cuenta que todas las ayudas que hayamos recibido no van a ser objeto de deducción. Si yo me compro un coche por 30.000 y tengo una ayuda, una subvención por 15.000, realmente lo único que me van a dar derecho a deducción serán los otros 15.000, ¿no? Hay que respetar esos límites. Bueno, pues casi nada, los cambios a los que hay que prestar atención en este 2024. María Teresa Gómez, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, gracias por haber estado hoy y te esperamos ya en abril para preparar la campaña de la renta. A vuestra disposición. Gracias.